Muchísimas gracias a todos los que están aquí y sobre todo, bienvenido, Padre. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que anda bien ocupado, como todos los sacerdotes durante la Cuaresma, y estamos aquí. Sabemos que hay muchísimas opciones para que podamos aprender de todo en la Cuaresma y les agradecemos a ustedes que vengan aquí y se conecten para conocer cada vez más sobre la Cuaresma, sobre nuestro Señor, sobre nuestra fe y lo que podemos vivir cada día. Entonces le dejamos el micrófono directo al Padre Lalo y le damos las gracias por ayudarnos en esta mañana. Gracias, Padre. Hola, buenos días a todos. Es una alegría saludarlos una vez más para dar continuidad a nuestra serie de pláticas, de charlas sobre el sentido la vez pasada de la Cuaresma y ahora de manera especial en esta semana maravillosa que es la Semana Santa, la más importante para nosotros que somos cristianos. Obviamente, trabajar la Semana Santa y específicamente el Triduo pues es imposible en tan poco tiempo, pero me gustaría llevar la reflexión a partir del significado y principalmente de algunos puntos que nos ayuden a rezar día con día para poder vivirla plenamente, llevando en consideración que lo que vamos a vivir pues es fruto de una preparación que ya todos nosotros deberíamos o debimos de haber hecho durante todo el tiempo de Cuaresma, ¿ok? Entonces, antes de comenzar con mi plática, que es más que nada es una plática, un cambio de experiencias, me gustaría hacer una pequeña oración invocando al Espíritu Santo para que realmente Él derrame su fuerza, derrame su sabiduría sobre todos y cada uno de nosotros, ¿ok? Entonces vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que se derrame sobre todos y cada uno de nosotros para que realmente esta semana que estamos por iniciar, que es la Semana Santa, nos ayude a vivir plenamente la pasión, muerte y resurrección de Jesús, pero principalmente que esa pasión, muerte y resurrección la podamos experimentar en nuestras vidas a través de pasar también de la muerte del pecado a la resurrección de la gracia, para que realmente entendiendo y viviendo esa gracia en nuestras vidas y en nuestros corazones, podamos experimentar lo que realmente significa ser resucitado, lo que realmente significa caminar con el Señor. Pidamos también la mano de María, nuestra Madre, que una vez más y principalmente en esta semana nos quiere tomar de sus manos y nos llevar y nos conducir hasta su Hijo Jesús. Qué ejemplo de María que supo estar al pie de la cruz contemplando a Jesús, así nosotros también lo hagamos en esta semana. Contemplar a Jesús y de la contemplación traducir en gestos y obras concretas. Por eso queremos invocar la presencia de María para que nos ayude y nos acompañe no solamente en esta semana, sino todos los días de nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, si alguien va teniendo preguntas, como lo dije la vez pasada, por favor pueden estar colocando para irme deteniendo e ir explicando, porque si lo dejamos muchas veces para el final, como que ya perdemos el hilo y después ya no conseguimos también de alguna otra forma resolver tal vez la duda o aquello que surja en nuestros corazones en cuanto yo estoy hablando, ¿ok? Como les dije, pues vamos a trabajar más que la Semana Santa, que ya comienza mañana con el Domingo de Ramos, lo que es el Triduo Pascual, o sea, jueves, viernes y sábado. Y obviamente damos una pincelada de aquello que es el Domingo de la Resurrección, ¿ok? Y la primera cosa, pues, que tenemos que llevar en consideración es, pues, ¿qué es el Triduo Pascual? Y pues el Triduo Pascual, ya la propia palabra nos lo dice, pues son los 3 días más importantes que nosotros tenemos dentro de la celebración de la Semana Santa.
si agarramos el original, el verbo o las palabras originales del latín es Triduum Pascal, que significa obviamente 3 días de Pascua. Nosotros sabemos que el Triduo Pascual está en esos 3 días sintetizada aquello que es la principal celebración que nosotros tenemos como cristianos. O sea, es una celebración única que comienza el jueves y se termina con la vigilia de la Pascua, que obviamente, o el sábado de gloria, como le quieran llamar, y entonces tiene como que una secuencia. Entonces una parte la celebramos el jueves, otra parte la celebramos el viernes y la última parte la celebramos el sábado. Entonces esos 3 días son una única celebración. Y dentro de esos 3 días celebramos, por increíble que parezca, los días más sombríos, digámosle así, o más oscuros de aquello que es el cristianismo, más al mismo tiempo los 3 días más gloriosos que tenemos del cristianismo. Obviamente, si estamos trabajando pasión, pues estamos trabajando un poco el sufrimiento, el dolor. Si estamos trabajando muerte, pues obviamente es algo que nos tiene que hacer reflexionar en el sentido, pero no nos quedamos solo en pasión y muerte, sino que también tenemos la resurrección. Entonces, por eso les digo, son días tal vez llamémosle sombríos, pero al mismo tiempo son días gloriosos, y es eso que nosotros vamos a celebrar. Ahora, Triduo Pascual, pues hay mucha gente que se pregunta, padre, pero ¿cómo le hago para celebrar los 3 días? Si es una misa única, como que yo puedo ir el jueves, el viernes no puedo porque estoy trabajando, el sábado me da flojera porque es una celebración muy extensa. Entonces, digamos así, si vamos en la mentalidad de quebrar el Triduo Pascual, pues nos vamos a perder de la belleza que cada día tiene, pero principalmente nos vamos a perder la oportunidad de celebrar llamémosle así, la misa más importante que nosotros tenemos como cristianos. Yo pienso que hay que esforzarnos por vivir los 3 días. Sabemos que en este país, pues desafortunadamente la Semana Santa no es como en nuestros países de origen, que la gente se dedica un poco más a la espiritualidad, un poco más a querer caminar con el Señor. Sabemos que aquí pues la gente tiene que trabajar y la gente tiene que hacer muchas cosas, pero hay muchas opciones para que puedas vivir el trido. ¿Ok? Entonces yo comienzo por incentivarlos en ese sentido, decir, voy a esforzarme por vivir los 3 días. ¿Por qué? Porque es fundamental. Que si te pierdes un día, te pierdes esa riqueza que cada día te va ofreciendo para que puedas ir día con día experimentando esa fuerza de la fe, esa fuerza de la espiritualidad que realmente nos hace conectar con el Señor, ¿ok? Entonces, el Triduo Pascual se caracteriza por 3 días, y cada uno de esos 3 días tiene momentos particulares que nos tentan conectar con algo de la experiencia y de la vida de Jesús en ese momento, ¿ok? Y el trido comienza con el Jueves Santo. El Jueves Santo, que si nosotros lo vemos en nuestras parroquias, lo comenzamos a celebrar en llamémoslo así, después de las vísperas. O sea, ya al final del día, cuando está anocheciendo, es cuando nosotros comenzamos a celebrar el Jueves Santo. Y el Jueves Santo tiene dos particularidades importantes, porque se caracteriza por varias celebraciones. Y la primera celebración, que muchos de nosotros no tenemos conciencia, o que a veces por la correría o porque muchas veces no conseguimos participar, es cuando, por ejemplo, en el Jueves Santo se celebra en la parte de la mañana aquello que llamamos la misa crismal, que es cuando el arzobispo, junto con su clero, se reúnen para renovar sus promesas sacerdotales, que es una parte muy bonita y muy hermosa. Y al mismo tiempo se celebra, si se llama misa crismal, pues es justamente donde tenemos la bendición de los aceites, que después todas las parroquias a lo largo del año van a utilizar para los catecúmenos, que son los bautizados, para los jóvenes que van a recibir el sacramento de la confirmación, y también para aquellos que van a ser ungidos con el aceite de los enfermos. Entonces,
nuestra caminada comienza muy temprano en muchas arquidiócesis, por ejemplo, como en el caso de nosotros, Arquidiócesis de Santa Fe, en vista de que esa semana los padres están muy ocupados con el trido, con la Semana Santa, lo cambian para una semana antes, a veces para 2 días antes, depende de cada una de las diócesis o de las arquidiócesis, ¿ok? En nuestro caso, pues nosotros lo celebramos el jueves, ahora acaba de pasar, hace 2 días nosotros estábamos ahí en la Catedral de Santa Fe, justamente para hacer esto, que es la renovación de las promesas del sacerdote y la bendición de los aceites. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas personas no tienen esa conciencia, tal vez de se preguntar siquiera de dónde vienen los aceites con los que bautizamos, con los que vamos a visitar a los enfermos, con lo que los jóvenes reciben en la confirmación. Tal vez la gente piensa que son aceites normales o que el Padre los va renovando o que Él los bendice o una cosa así. Y no, todo tiene una razón de ser. ¿Y por qué tiene una razón de ser? Porque recordemos, después lo voy a hablar más específicamente, pero es justamente en el Jueves Santo, en la misa de la Cena del Señor, donde tenemos pues justamente dos de los sacramentos que el propio Jesús nos entrega, que es justamente la ordenación sacerdotal, que muchas veces se nos escapa, y obviamente la Eucaristía, que es nuestra fuerza, ¿ok? Entonces, digamos así, si comenzamos ya en esa espiritualidad de decir, oh, entonces el jueves comienza con el sacramento de la orden, por eso los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales con el obispo, pues es un momento fuerte para nosotros rezar por nuestros sacerdotes, rezar recordando que los sacerdotes somos personas como cualquier otra persona, que somos pecadores también, que somos frágiles, que tenemos fallas, que tenemos tantas cosas como cualquier persona, pero que de alguna u otra forma estamos tentando llevar ese Jesús a las personas independientemente de nuestras fragilidades, de nuestros límites, de aquello que pueda acontecer en la vida de cada uno de los sacerdotes, ¿ok? Entonces, pues este jueves, pues felicita a tu sacerdote, dile felicidades por su día, felicidades por el ministerio que Dios le confía y por su servicio. Y entonces en esa espiritualidad es que comenzamos a tener, ¿ok? Entonces la misa crismal, como les dije, es aquello que abre lo que nosotros tenemos como trido pascual. En el caso de nosotros, voy a estar viendo para acá porque aquí está mi computador, ¿ok? Y es más fácil porque ahí tengo todo mi resumen. Si me ven para arriba es porque estoy viendo o mi computador o mis anotaciones, ¿ok? Entonces, el jueves es importante a partir de eso. Tal vez, como les dije, muchos de ustedes no tienen la oportunidad o no han participado de la misa crismal. Yo los incentivo a que lo hagan, a que pregúntenle a su párroco cuándo es cada año, que los invite, para que ustedes tengan la idea de lo que es la belleza de cuando se bendicen los aceites, por ejemplo, principalmente el de la confirmación, cuando el obispo sopla sobre esos aceites, simbolizando el soplo de la vida, el soplo que transforma, o sea, esa belleza simbólica que como iglesia tenemos, esa riqueza espiritual que realmente nos hace renovar constantemente año con año nuestra fe, nuestra fuerza, el ver a todos los sacerdotes alrededor de su obispo renovando y confirmando esa obediencia y esa fe, y al mismo tiempo el pueblo, hay una parte que también se le pregunta al pueblo si ellos también se comprometen en ayudar a través de su misión de bautizados y de todo eso. Entonces, comiencen por cuestionarse en el sentido de decir, me gustaría poder participar. Y quien ya participó, pues de alguna otra forma comparta aquello que es la belleza de haber participado y lo que sentiste, lo que viviste para que otros puedan tener esa oportunidad. Desafortunadamente, pues son pocas personas que pueden ir año con año, porque obviamente si son todas las parroquias, pues tiene que ser reducido. Estamos en COVID, entonces todavía es un poco más complicado, pero propongan, ¿ok? Entonces es eso. Entramos a la parte de la noche. Vámonos así, ahora sí decir, vamos a comenzar en nuestro trido pascual y vamos a comenzarlo
ya en la parte del Jueves Santo. El Jueves Santo generalmente se nos escapa de las manos porque si pensamos, ¿qué es Jueves Santo? Ah, es el lavatorio de los pies. Y el lavatorio de los pies sí acontece en el Jueves Santo, pero es lo menos importante del Jueves Santo. O sea, como digamos así, el Jueves Santo a través del lavapiés es un símbolo que nos ayuda a entender lo que es el servicio, pero que digamos así, si no lo tuviéramos, no es que sería, digamos así, indispensable. Solamente por abrir un paréntesis, el año pasado no lo tuvimos por el COVID. En nuestras parroquias la Semana Santa estaba restricta y había muchas cosas que no se podían hacer y una de ellas era justamente el lavapiés. Y parece ser como que la gente iba, ay, no tuvo lavapiés, no estuvo bonito. No, el lavapiés es algo que, digamos así, es algo bello, sí, por lo que representa, pero el Jueves Santo es mucho más allá que el lavapiés. El Jueves Santo es importante, como les dije anteriormente, hay dos sacramentos en el Jueves Santo. El sacramento de la Eucaristía, cuando Jesús está en la cena del Señor y le dice a sus discípulos, dice, hagan esto en memoria de mí. O sea, es cuando Jesús nos está entregando aquello que nosotros tenemos de más precioso, que es el propio Jesús que se entrega, que se dona por amor, para nosotros entender que realmente Él está con nosotros, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y que va a caminar con nosotros siempre. Entonces, digamos así, si comenzamos a mirar en el Jueves Santo el sentido de aquí me es, aquí Dios, porque es Jesús, el propio Jesús se entrega a sí mismo por amor, pero al mismo tiempo me dice, yo voy a estar y caminar contigo siempre, pues es como que para comenzar a cuestionarnos la importancia de la Eucaristía en nuestras vidas. Porque como les digo, a veces vamos al Jueves Santo y ni siquiera nos acordamos de que ese día es la institución de la Eucaristía. Y si yo no tengo la conciencia que ese día se instituye la Eucaristía, yo estoy vaciando aquello que es lo más importante y me estoy yendo a aquello que no es tan importante como es el caso del lavapiés, ¿ok? Vas, ay, padre, pero es que el lavapiés es importante. Yo no estoy diciendo que no sea, es muy importante, pero no es lo más importante de la celebración. De hecho, es digamos así, es un accesorio que me tiene que ayudar a entender lo que él significa. Porque si lleváramos a serio el lavapiés, sería muy difícil de que realmente nosotros viviéramos la fuerza de esa espiritualidad. Y si por un lado se celebra entonces la institución de la Eucaristía, pues ¿qué se celebra después de eso? La institución del sacerdocio. ¿Quién es quien puede celebrar la Eucaristía? Es únicamente el sacerdote. Entonces, por eso les digo, en un día, dos sacramentos y dos sacramentos que nos los entrega el propio Jesús. Y también muchas veces el Jueves Santo se nos olvida que es la institución del sacerdocio, del ministerio como tal, y muchas veces ni siquiera le decimos al sacerdote gracias por tu ministerio, independientemente de las fallas del sacerdote. Jesús siempre escoge a los más imperfectos y no hay que ver a los que él escogía, que son sus discípulos, sus apóstolos. No eran los más perfectos, no eran los más preparados, pero eran aquellos que tenían un corazón abierto para transformarse y para dejar entrar a Dios en nuestro corazón. Como yo no soy el más perfecto, como ustedes no son los más perfectos, pero digamos así, cada uno tentando dar lo mejor. Entonces, tal vez ese pequeño gesto de tener también un sentido de gratuidad con el sacerdote por lo que él hace, decirle, ¿sabes qué? Gracias por su servicio, gracias por su don. Y muchas veces se nos olvida. Entonces, si se fijan, dos sacramentos, estamos hablando, nosotros tenemos 7 sacramentos en la iglesia, en un solo día ya son 2. Si llevamos en consideración que en la mañana ya celebramos de los aceites de la misa crismal, donde están los aceites para los otros 3, ahí ya tendríamos, digamos así, casi todos los sacramentos, de hecho los tendríamos todos los sacramentos para nosotros recordar, entonces el Triduo Pascual me tiene que hacer vivir plenamente lo que es mi vida sacramental, pero
se nos escapa de las manos, se nos olvida. Y el Jueves Santo es para que hagas memoria de que Jesús te entrega dos de los pilares, digamos así, más importantes para nosotros como iglesia. Si no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Si no hay Eucaristía, no tienes a Jesús vivo en tu corazón. Entonces, si te fijas, el Jueves Santo pues es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Y ahí entramos, sí, a aquello que es obviamente el lavatorio de los pies. Y el lavatorio de los pies, pues es un gesto privilegiado que nos ayuda a entender que nosotros como cristianos tenemos que servir de la misma forma que Jesús nos enseña. Entonces, el lavapiés no es solamente el padre estarle lavando los pies a determinadas personas, sino el lavapiés es recordar que todos nosotros como cristianos tenemos que lavar los pies constantemente. ¿Y qué significa lavar los pies? Pues significa amar y servir como Jesús lo hizo. Entonces, si se fijan, es mucho más profundo calificar el tema del servicio, mirar la entrega de Jesús, porque muchas veces como que la vemos como que viene todo de arriba para abajo, o sea, es Dios y ahí viene de todo de allá, viene del cielo para abajo. Y el jueves es para decir, la cosa es de abajo para arriba. Entonces, digamos así, partimos de nuestra miseria como seres humanos, partimos tal vez de nuestras infidelidades, de nuestras faltas, de nuestros pecados, de tantas cosas, pero como al mismo tiempo sentimos la fuerza y la presencia viva de Dios, pues nos conectamos con aquello que es lo divino. Es como si dijéramos así, estamos conectados entre lo divino, lo sagrado, con lo terrenal, que somos todos y cada uno de nosotros, para decir, al final de cuentas podemos estar conectados a través de lo que somos, a través de lo que hacemos, a través de lo que experimentamos en este primer día. Y digamos así, si nosotros viéramos solamente de aquello que les acabo de decir, en este primer día, pues como que ya tendríamos muchísimo para trabajar, no solamente en la Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida. Mira qué belleza y qué profundidad de esa entrega que Dios nos hace, que es de esa celebración que Él nos ofrece a través de este primer día, que les digo yo, es fundamental que lo vivas, es fundamental que lo experimentes, es fundamental que lo entiendas, porque si no lo entiendes, se te hace una celebración a más y nada más. O se te hace una celebración bonita porque lavan los pies, pero no es solamente una celebración bonita. Es como el miércoles de ceniza, ¿se acuerdan? Ya lo trabajamos, que la gente va para recibir cenizas porque piensa que tienen un poder curativo, un poder, digamos así, como un amuleto, que me va a ir todo bien. Hay gente que va el Jueves Santo solamente por el lavapiés y se pierde lo principal, de aquello que es lo que realmente hace girar a eso, ¿ok? Y después de todo eso, nosotros pues tenemos justamente la celebración fluye totalmente normal, como la primera parte de la misa, la liturgia de la palabra. Después viene la reflexión del Padre, viene el lavapiés, viene todas esas partes. Y si se fijan, al final de la celebración de la primera parte del trido, hay un momento que nosotros llamamos de trasladación, que es cuando sale Jesús de su tabernáculo, obviamente el Padre pone en el copón o en la taza, como le quieran llamar, las hostias que sobraron ese día durante la celebración y al mismo tiempo las que se consagraron para que pueda también dar continuidad a las otras partes del trido, porque ya no hay otra misa, es una misa única. Entonces el Padre consagra más hostias para la gente que viene el viernes, para la gente que va a tener la oportunidad de vivir el trido, porque ya no hay consagración, es una misa única y la consagración acontece pues el Jueves Santo. Entonces esas hostias que están en el tabernáculo se llama, vamos a hacer la trasladación, que es cuando sale Jesús de su tabernáculo, lo llevan en procesión hasta una capilla o una sala acondicionada o un salón preparado para decir, a partir de ese momento vamos a comenzar a sentir la soledad de comenzar a estar sin el Señor. ¿Por qué?
porque se aproxima el día de la muerte, porque se aproxima el día de la pasión. Entonces, si se fijan, en muchas iglesias se traslada Jesús a una capilla, a un salón, como les dije, y las personas se colocan en oración y en adoración. Dependiendo de cada una de las iglesias, hay iglesias que lo hacen toda la noche, hay los diferentes ministerios, van hora por hora para rezar, hay gente que lo hace hasta la medianoche, hay gente que lo hace una hora, digamos así, pero es estar en adoración y en contacto con el Señor para yo poder vivir esa pasión que ya se está aproximando. Entonces es como que decir, lo que viene es la muerte y yo tengo que estar en sintonía con el Señor a través de mi oración, a través de mi espiritualidad, a través de ese estar en su presencia, sintiendo y experimentando un poco lo que es ese sufrimiento de la pasión que el Señor va a sufrir, que el Señor va a experimentar, que Él va a vivir. Entonces, es una parte también bonita en el sentido de decir, el primer día del trido no hay bendición, como ya les dije, es la primera parte de una misa única. Entonces hay un silencio y es ese silencio de que me hace, como lo trabajamos en el tiempo de la cuaresma, escucharme a través de esos ruidos que tengo en mi interior, de esas infidelidades, de esas faltas, de esos pecados. Entonces, cuando se traslada y se pone en esa capilla, lo lógico es que haya ese silencio que me haga estar a solas con ese Dios. Entonces, si se fijan, hay esa profundeza de comenzar a irme a mi casa y decir, voy a meditar, voy a reflexionar, voy a estar en silencio, voy a estar en paz, voy a estar conectado, voy a estar viviendo cada instante, cada minuto. Y pues para poder estar en silencio, porque que antiguamente principalmente, ahora ya no se respeta tanto, pero antiguamente no veías la tele, no escuchabas el radio, no podías hacer mucha cosa. ¿Por qué? Porque era estar en silencio. Hay algo que va a acontecer, hay una muerte que está siendo anunciada, por decirlo de alguna otra forma, y yo cuando hay alguien sufriendo, cuando hay alguien que va a morir, no puedo estar alegre, no puedo estar feliz, porque sería como que indiferente o indiferencia contra nuestros hermanos, y estamos hablando de Jesús. Entonces, digamos así, ese silencio ese es el que me tengo que llevar a mi casa y abrir el Viernes Santo justamente con ese silencio. Pero antes de hablar un poco del viernes, me gustaría que nosotros fuéramos a la liturgia que nos va a ofrecer este, este día para nosotros ver alguna cosa que también se nos escapa. Ok, voy a retomar solamente algunas partes porque obviamente no vamos a hacer aquí una reflexión ni una homilía de lo que van a vivir ese día, ok. Pero si nos vamos al Evangelio, vamos a trabajar Juan, obviamente por ser el evangelista más profundo y que lo tenemos siempre en la Semana Santa porque es digamos así, el que más conocimiento y más proximidad tiene de realmente estar con Jesús a través de todo lo que vivió, a través de todo lo que experimentó. ¿Okay? Es el Evangelio de Juan. Y ahí me gustaría irme ya a la tercer parágrafo, ya la última parte, y la lectura dice así. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Hay que recordar quién es Simón. Simón Pedro al inicio era, yo siempre le digo, era el más rebelde, era el más terco, era el más necio, pero era el que más cuestionaba a Jesús. Era el que siempre estaba diciendo, ay Señor, ¿y por qué esto? Ay Señor, ¿y por qué aquello? O sea, como que era el más inquieto y al mismo tiempo esa inquietud impulsiva, obviamente fruto de una humanidad todavía no trabajada, como en el caso de Simón, es el que
va a cuestionar, ¿no? Y siempre cuestiona. Los otros como que siempre son un poco más pasivos en ese sentido, pero Simón no. Simón siempre está preguntando, siempre está queriendo saber, siempre está queriendo, no en el sentido de discutir, sino en el sentido de no estoy entendiendo, ¿ok? Como esos niños pequeños que siempre están preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Pues haz de cuenta que Simón es ese discípulo que está también siempre con el Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Ok? Y Jesús le replica, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Y ahí Jesús también ya nos dice que los discípulos pues no entendían mucho de lo que iba a pasar, que no estaban totalmente preparados para realmente tener la conciencia de la grandeza del misterio de un hombre se entregar por amor. Y eso nos tiene que ayudar a pensar a nosotros, porque nosotros ya deberíamos tener esa preparación, ya digamos así, ya pasaron más de 2000 años, ya sabemos lo que viene, digamos así, no es como que no sepamos la parte que viene, pero al mismo tiempo nos da esa clareza de entender, si nos colocamos en la figura de los discípulos, pues qué difícil fue también para ellos poder vivir todo aquello que les tocó vivir sin tener una conciencia del grande misterio que es que el Hijo de Dios esté en medio de nosotros, que tenga que pasar por todo lo que pasa, por todo lo que pasó, porque eso también nos ayuda a entender por qué que mucha gente no lo aceptó, como que un final así no era el esperado, ¿ok? Entonces eso es importante. Y luego Pedro le dice, tú no me lavarás los pies jamás. Acuérdense que la actitud de lavar los pies era solamente para aquel que era esclavo, para aquel que no representaba nada, para aquel que, digamos, si eran las categorías inferiores, eran los pobres, los excluidos, si lo actualizamos la palabra de Dios, ¿no? Y por eso Pedro le dice, ¿sabes qué? No, a Simón le dice, no, ¿sabes qué? A mí no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le contesta de una forma bellísima, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, digamos así, como que si yo no te enseño cuál es la raíz, cuál es el fundamento de obviamente no de mi iglesia, sino de aquello que yo les traje, pero recordemos que al final de cuentas, pues es Simón Pedro que va a ser la columna de la iglesia, es a él que Jesús lo va a dejar como decir, tú eres esta piedra, en ti se va a fortalecer. Entonces, como que si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, como que si no me dejas hacer esto, pues no vas a poder entender cómo que tiene que caminar mi iglesia, cómo que tiene que caminar quien realmente quiera hacerlo conmigo, que ya lo está preparando para decir, esto que estoy haciendo es lo que se llama servicio. Entonces, si se fijan, ya en esas pequeñas palabras Jesús le está mostrando, y ahí obviamente le dice Simón Pedro, en este caso, Señor, no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le responde claramente, le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ahí entonces, ¿por qué los pies? Es en el sentido de humillarte como humano, humillarte no en el sentido negativo. A veces cuando usamos la palabra humillar como que nos lo llevamos siempre por el lado negativo, sino es como cuando Pablo le dice, es que yo me bebaje, digamos así, para que sea Jesús el que aparezca. Entonces, en este sentido de lavar los pies es justamente decir, que tu orgullo, que tu soberbia, que tu fragilidad, todo aquello que somos como humanos, sea quebrada y vencida por aquello que es la fuerza de la fe, de la esperanza, de la solidaridad, de la justicia. Entonces, por eso, que me rebaje yo, pero para que en el que aparezca sea Jesús. ¿Y por qué que va a aparecer Jesús? Porque solamente alguien que tiene una espiritualidad viva, alguien que realmente conoce, alguien que realmente ama, es capaz de lavar los pies de los demás. Es como si dijéramos, es capaz de colocarse a servir en el dolor del hermano. Por eso que el lavapiés es precioso en el sentido de símbolo. No solamente porque el padre lava pie y le da un besito a quien está lavando los pies. No, es en el sentido de decir, ¿estamos realmente comprometidos como iglesia para vivir esto?
porque es bonito, sí, pero el compromiso es muy duro. Lo que viene es el problema, ¿ok? Y como sabía, obviamente nosotros sabemos que ahí había alguien que lo iba a traicionar, pues Jesús les dice, no todos están limpios. ¿Y quién es el que no está limpio? El que tiene el corazón cerrado. Judas nos enseña muchas cosas y muchas veces se nos olvida. Cuando tienes el corazón cerrado, no escuchas a Dios. Cuando tienes el corazón cerrado, eres indiferente al sufrimiento, eres indiferente al dolor, eres indiferente a tu hermano. Y es eso lo grave de Judas. Digamos así, yo me cierro y cierro mi corazón y me dejo llevar y escuchar solamente por mi humanidad, solamente por mi fragilidad, solamente por lo que yo pienso, por lo que yo acredito que es solamente mío. Es cuando le dices a Dios, pues es que no te necesito. Lo más importante para mí que es, en el caso de Judas, pues una ganancia miserable, unas monedas. Y por unas monedas entrega no solamente a Jesús, sino entrega lo que realmente Él es como ser humano, que es una persona que nunca experimentó al Señor, nunca hizo esa transformación, porque tal vez estaba de cuerpo, pero nunca estaba de alma y nunca estaba de corazón. Entonces, si se fijan, también en mirar en Judas lo que se puede aprender, pues nos ayudaría tal vez a mirarnos como en un espejo interior. Descubrir, tal vez muchas veces yo soy ese Judas cuando destruyo, cuando calumnio, cuando maltrato, cuando hago tantas y tantas cosas. Y ahí cuando Jesús viene en la última parte, ¿no? Jesús le lava los pies, una cosa muy bonita. Para lavar los pies, nosotros sabemos que Jesús se quita el manto, o sea, digamos así, deja de lado todo lo que es la soberbia, llamémoslo así, o sea, es el despojarse de todo lo que no es de Dios, en el sentido para nosotros que somos cristianos, o sea, quitarme el manto significa quitar todo aquello que cargo, que me pesa, mis pecados, mis vicios y todas esas cosas, y Jesús se coloca, por eso que los padres usan un delantar, el delantar para lavar los pies. Y cuando él termina de lavar los pies, se pone de nuevo el manto, en el caso de Jesús, se reviste ahora de Jesús, se reviste ahora de Dios para decir, es esto que tenemos que dar continuidad. Pero cuando Jesús lava los pies y después se coloca de nuevo el manto, el evangelio no nos dice que Jesús se quita el delantal. Eso es la belleza de este evangelio, como que lo que está oculto es lo que se nos escapa. No se quita el delantal, como para queriéndole decir a los discípulos y a todos y cada uno de nosotros, mi iglesia tiene que estar revestida siempre de servicio. Y por eso si se pone el delantal y por arriba la dignidad que representa justamente el manto, es para decir, mi iglesia está fundamentada en aquello que es servir. Y la pregunta está, que nosotros como cristianos hacemos para entender eso que es servicio? Y luego la gran misión. Ahora ustedes también tienen que lavarse los pies unos a los otros. Y ahí que entra el orgullo, ahí que entra la soberbia, ahí que entra tantas cosas porque nos cuesta tanto lavar los pies de nuestros hermanos, porque nosotros sí lo vemos como una humillación en el sentido negativo. ¿Y cómo voy a lavarle los pies, a este que es tan pecador, a este que es que me hace tanto sufrir, que me es la piedra en mi zapato? ¿Cómo es posible que yo tenga que hacer esto con mi hermano? Y si no lo haces, pues no eres iglesia. Si el sufrimiento del otro no te conmueve, si eres tan falso, tan indiferente, no existe como tal el lavapiés. Entonces, si se fijan, el Evangelio cierra diciendo, les he dado este ejemplo, dice la palabra de Dios, es el último versículo, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Es duro, pero es profundo. Entonces, digamos así,
¿qué significa a partir de mi vida lavar los pies de mi hermano? Jesús le lavó los pies a Judas y lo traicionó y Jesús sabía. ¿Qué significa para mí este gesto? Tal vez significa que yo deje de criticar, de juzgar, de condenar, como lo meditábamos el domingo pasado. Hay gente que condena con una crueldad cuando el propio Jesús nos muestra que Él no vino a condenar, sino que vino a salvar a través del episodio de la mujer adúltera que meditábamos el domingo pasado. Entonces, digamos así, ¿por qué que yo agarro la bandera del juez que calumnia, que sentencia y que tiene la condenación para decirlo, quién es bueno, quién es malo, quién hace esto, quién hace aquello? Entonces, si te fijas, lavar los pies es mucho más profundo que un simple gesto. Es un compromiso de amor. Es cuando tú asumes realmente decir, si Jesús me pide que yo haga esto, pues significa que yo tengo que estar siempre del lado de quien más sufre, de quien más necesita. Y esto es solamente el jueves. Estamos apenas en la preparación de lo que viene. Entonces, si se fijan, vivir el jueves a partir de aquello que les acabo de decir, pues ya con eso ya nos tendría que hacer vibrar el corazón y nos tendría que hacer de alguna otra forma conectar, porque hay muchos símbolos, hay muchas cosas que el jueves nos enseña, ¿ok? Entonces, hay mucha cosa para hablar del jueves, pero mira, ya llevo 44 minutos y todavía me falta viernes y sábado. Entonces, digamos así, solamente antes de entrar al viernes, que tal vez sea el día litúrgico más tranquilo, pero tal vez el más profundo, me gustaría ver algunas preguntas tal vez de ustedes o tal vez algunas dudas que tengan del jueves y si les da vergüenza de hablar, escríbanla ahí en el chat y ahí yo la voy respondiendo. Porque si no, ya me voy al viernes y después estar como que regresando. Padre, nada más una pregunta. ¿Sí nos puede decir los nombres de los aceites y cuál se usa para cada, o sea, por decir el del crisma y así, para qué se usa cada aceite? Yo sé que ya dijo como el de la unción de los enfermos, pero ¿qué nombre tiene ese aceite, el de los catecúmenos? El primero es el de los catecúmenos, que inclusive si fueron a la misa de, como les dije, a la misa crismal, el primero que se bendice es justamente el de es el de los catecúmenos. Entonces el primero es ese. ¿Y para qué lo usamos? Pues para todos aquellos que van a ser bautizados durante todo el año. Recordemos que los aceites tienen, digamos así, es el año, por eso se renuevan año con año. Y es justamente para aquellos que van a entrar a la iglesia. Porque es el aceite de los catecúmenos. Si se fijan en la vigilia de la Pascua, que es el sábado, aquellos adultos, por eso catecúmenos, aquellos adultos que van a recibir los sacramentos después de una preparación extensa, van a ser bautizados, van a ser como, digamos así, inseridos en la familia de Dios a través de lo que es su bautismo. Entonces, es lo que abre la puerta. Entonces, aceite de los catecúmenos es para los bautizados, aquel que va a ser bautizado. Obviamente catecúmenos, obviamente también los niños. Después del aceite de los catecúmenos, pues tenemos el aceite de la crisma, de la confirmación. El aceite de la confirmación es una buena pregunta, porque el aceite de la confirmación no solamente se usa para los que van a hacer el sacramento de la confirmación. El sacramento el aceite del crisma también se usa para las personas que van a ser ordenadas sacerdotes. Entonces, si se fijan es el único aceite en el que el obispo sopla y mezcla, por llamarle así, está el aceite en llamémoslo así, en su vaso, en su jarra, en su recipiente, y el obispo mistura, cambia, le pone un aceite más aromático, llamémoslo así, unas esencias tal vez para
entenderlo mejor. Después que lo pone, obviamente hay una oración en cada aceite, pero en ese momento después él va y sopla 3 veces, como diciendo decir, el soplo de la vida. Y lo hace porque justamente en ese aceite con ese aceite van a ser ungidas las manos de aquel que va a ser ordenado sacerdote. Entonces es muy bonito. Y obviamente ahí va a estar que todos aquellos jóvenes, todas aquellas personas que quieren confirmar su fe. Entonces, por eso es importante el aceite de la confirmación en el sentido de decir, a partir de jóvenes o adultos realmente que tienen la certeza de que quieren caminar como iglesia, que tienen la certeza de su fe, que tienen la certeza de lo que quieren vivir, es que es usado este aceite. Entonces, para la confirmación y al mismo tiempo para la ordenación sacerdotal, que muchas veces se nos escapa de dónde viene el aceite que le ponen a los padres en las manos, pues es este aceite. Y el otro aceite, pues es obviamente el aceite de la unción, del que el Padre usa en la unción de los enfermos. Y es el aceite, pues con el cual le damos, digamos así, la fortaleza para la persona que tal vez ya está muy enferma o que tal vez ya está a punto de morir, para decir, Dios está contigo, Dios que te acompaña, pero principalmente Dios que te perdona y que te ama y que realmente Él tenga la compasión de mirar y de que puedas estar un día, digamos así, junto con Él. Entonces, si se fijan, como que los aceites son el resumen de decir, desde que nacemos hasta que morimos, Jesús se hace presente. O sea, es como si nos dijéramos, y la palabra de Dios es muy clara, yo estoy contigo ayer, hoy, mañana y siempre. Y los aceites nos ayudan a entender eso. Sí, es cierto, desde que estamos en el vientre de nuestra madre hasta que partimos, Dios dice, estoy contigo. Estoy contigo. Entonces, si viviéramos las etapas, porque por ejemplo porque los sacramentos comenzamos con bautismo, con primera comunión, confirmación. Si se fijan, como que vamos creciendo como seres humanos, también vamos creciendo en la fe. Entonces, por eso que el bautismo es cuando somos chiquitos, la primera comunión niños, la confirmación ya jóvenes con más clareza. Después de eso, ¿qué viene? Pues aquel que tiene la vida o para el matrimonio, o para la ordenación sacerdotal, o la vocación también de estar solo. Entonces, como que vamos creciendo en esa fe hasta que llega un momento de decir, es la hora de partir. Y mismo en la hora de partir, Jesús está conmigo, el Señor está conmigo. Entonces son esos 3 aceites, pero que en sí engloban los 7, por llamarlo así, engloban toda la espiritualidad que nosotros tenemos. ¿Qué más? Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Podemos pasar al viernes? Sí, parece que ya estamos listos para el viernes. ¡Qué emoción! El viernes es conocido como la celebración de la pasión del Señor. Entonces, así como el jueves es celebrado como la cena del Señor, porque Jesús está con sus discípulos en lo que es la última cena, el viernes tenemos la pasión del Señor. Y cuando hablamos, pues en la pasión del Señor, ya les había dado la entrada anteriormente, estamos en silencio, estamos en oración y en este día hay algo más, estamos en ayuno. Entonces, si se fijan, oración, silencio, ayuno, ya lo habíamos trabajado en los 3 puntos de la cuaresma que se fortalecen en este día específicamente. ¿Por qué? Porque a través de esas 3 cosas, obviamente abstinencia, que ayuno y abstinencia también ya lo trabajamos, es diferente, pero en este día sí abstinencia o de carne o de cosas realmente que me hacen desconectarme del sufrimiento de mi hermano, pues es lo que no podemos hacer. Y sigue esa, digamos así, como que esa tristeza, si se fijan, el Viernes Santo trae una carga como de tristeza emocional, de propio de luto, de esa
como que de esa consternación de cuando alguien se nos va, que muchas veces no conseguimos explicar, no conseguimos entender, pero que al mismo tiempo nos hace estar así como que recogidos, nos hace estar así en ese silencio interno. Pues el viernes es eso, es esa emoción, y es, como les decía, litúrgicamente es la más simple de los días, llamémoslo así, porque son lecturas, cantos y oraciones. Lectura, canto y oración que nos ayuda a entrar en sintonía con ese sufrimiento que está pasando Jesús. ¿Y cómo comienza la celebración del Viernes Santo? Si se fijan, está en un silencio, la iglesia totalmente descubierta, no hay nada en el altar, no hay grandes instrumentos, inclusive yo digo que el coro ni sería necesario en ese día. ¿Por qué? Porque tiene que ser ese silencio total, y el sacerdote entra, y cuando está en el altar, él se postra, que o sea, se acuesta, digamos así, se postra y hace una oración en silencio, y en cuanto todo el mundo está de rodillas, es como que, digamos así, el respeto que tenemos justamente para lo, para lo que está aconteciendo, donde lo que, como que nos va a decir, lo que vamos a meditar, que es la pasión, tiene que me conectar a través de lo que yo soy como humano, ¿ok? Es muy bonito entender la prostración también del sacerdote. Si se han ido a una ordenación sacerdotal, el sacerdote también, cuando va a ser ordenado, obviamente él se postra. Es diferente, ok, pero para abrir un paréntesis también, porque nos puede ayudar bastante. Cuando el sacerdote se postra en la ordenación sacerdotal, comienza la ladainha de los santos, que nosotros la tenemos en la vigilia, que la voy a explicar después, y ahí se pide la intercesión de todos los santos. Y vamos cantando junto con él en cuanto el sacerdote está postrado ahí, y en la vida, en ese momento el sacerdote le pasa toda una película, le pasa todo lo que ha vivido. ¿Por qué? Porque es muy simbólico. O sea, es el hombre que se acuesta, por llamarlo vulgarmente, el hombre que se postra, pero cuando se levanta ya no es solamente un hombre, sino es, digamos así, es el sacerdote que se levanta. Es como si dijéramos, es el propio Jesús que se está levantando. O sea, por eso les digo que los símbolos nos hablan mucho. O sea, imagínate para una persona, obviamente yo lo digo porque yo lo viví. O sea, imagínate para una persona que se postre y dice, soy el hombre, soy el frágil, soy el imperfecto, soy el pecador, soy todo esto, y mismo así Jesús me ha mirado, mismo así Jesús me ha escogido, y me levanto, no con el poder, sino con el sentido de decir, con el Dios que me ha revestido para poder de alguna otra forma hacer con que ese Jesús acontezca en cada misa, en cada celebración a través de mí, y sea el que se manifieste y sea el que se entrega a través de mis propias manos. O sea, si se fijan, es preciosísimo. O sea, el sacerdote cuando está ahí se quiebra porque él sabe lo que representa eso. Y en este sentido, el Viernes Santo es ese sacerdote que se reconoce también frágil, pero al mismo tiempo dice, me compadezco de lo que va a vivir el propio Jesús. Es como si dijéramos así, de alguna otra forma quiero experimentar y vivir eso. Por eso la austeridad, por eso la sobriedad de esa celebración, por eso el altar tan desnudo, por eso las imágenes cubiertas, como que, digamos así, es en esa sobriedad que yo tengo que entender lo que está por venir. ¿Y qué es lo que tenemos también? Tenemos la oración de intercesión por las necesidades del mundo. Es cuando rezamos. ¿Y qué vamos a rezar? Por los que no creen en Dios, vamos a rezar por los judíos, vamos a rezar por esto, donde vamos a estar de alguna otra forma solidarizándonos con todo el mundo, solidarizándonos con todos nuestros hermanos, en un sentido de tener un corazón abierto, y al mismo tiempo, al tener un corazón abierto, admirado ante el misterio del amor de Dios por todos y cada uno de nosotros. Y ahí viene la liturgia de la palabra, obviamente. La liturgia de la palabra se lee la pasión. ¿Qué es la pasión? Se recuerda o se vive, yo me gusta más la palabra vive, se vive todo lo que Jesús pasó en
momento, en esos días. Entonces, todo el sufrimiento que en este día, disculpa, pero estoy con un poco de dolor de garganta, que, que va a concluir con la muerte de ese Jesús. Y yo pienso que, yo siempre les digo, cuando estemos en el Viernes Santo, que generalmente muchas iglesias tienen el Vía Crucis, generalmente lo tienen antes o algunas después de la celebración de las 3 de la tarde, cuando se medita cada una de las estaciones, me preguntar, ¿dónde estaría yo en ese momento? Y vivir el Viernes Santo significa preguntarte, ¿dónde estaría yo en cada una de las escenas, en cada una de las situaciones que Jesús vivió? Porque eso te ayudaría a conectarte, a vivir, pero principalmente a cuestionar tu propia vida, ¿sabes? Entonces, si tenemos la liturgia de la palabra, que es la pasión, que es todo eso, si tenemos la oración universal, nosotros vamos encaminándonos a aquello que es el encerramiento de ese día, que es justamente con algo también muy bello que la propia liturgia de la palabra nos lleva a celebrar, que es lo que nosotros le llamamos la adoración de la cruz. Entonces podríamos decir como que la liturgia de ese día, que es la pasión y que es tan fuerte y que es tan profunda, es la respuesta al por qué adoramos esa cruz. El por qué adoramos a Cristo. Entonces, si te fijas, has vivido, has meditado toda la pasión y en esa pasión descubres el inmenso gesto de amor que alguien tuvo por nosotros para nos salvar, para nos rescatar. Entonces, como que si tú dices, si yo ya viví todo eso, ¿cuál es mi respuesta? Y mi respuesta pues es adorar a esa cruz, adorar a ese Dios, a ese Jesús, a ese hombre, como quieramos llamarlo, porque a veces pensamos, ay, pues como Jesús también era Dios, no sufrió. No, era hombre también, como cualquiera uno de nosotros. Adorar esa cruz en el sentido es la respuesta de la gratitud que yo tengo por tú haberte entregado por mí, mismo yo no mereciéndomelo. Entonces, digamos así, es como decirle, con esto yo te quiero decir que me comprometo. ¿A qué? A pasar de esa cruz a lo que viene después. Pero que va a venir la resurrección, nosotros no lo sabemos, pero en ese momento vivir cada día, la espiritualidad de cada día para decir, al besar la cruz, yo te estoy diciendo que yo soy diferente. Al besar la cruz, yo te estoy diciendo que yo me estoy comprometiendo de pasar de la muerte para la vida, de pasar del pecado para la gracia, del pasar de los vicios a la conversión. O sea, es como decir, no es solamente, ay, voy a darle un beso a la cruz y ya no, es el compromiso. Es una respuesta de amor. Por eso yo siempre le digo, si no tienes la certeza del amor que tienes por Dios, no lo hagas. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Besar la cruz no es cualquier cosa. Es abrazar todo un proyecto de salvación, un proyecto de amor. Y si lo que estoy abrazando es lo que has hecho por mí, pero respondiéndote a partir de gestos y de actitudes concretas, de decir, yo no voy a estar más en un contexto de muerte, yo no voy a estar más en un contexto de infidelidad, yo no voy a estar más en un contexto de pecado, porque tú ya lo has hecho por mí, porque tú ya me has salvado. Entonces, digamos así, es el decir, me voy a esforzar día con día para ser mejor. Día con día para dejar de pecar, día con día para estar contigo, día con día para realmente poder contemplarte, poder amarte, poder servirte. Entonces, si se fijan, el Viernes Santo mismo siendo, digamos así, como les decía, litúrgicamente tan simple, es el que nos habla directamente a lo que llamamos conversión, que ya meditábamos también en el tiempo de Cuaresma, por ser un tiempo propicio para la conversión. Y esa adoración de Cristo en la cruz, después, si se fijan, sigue el gesto de ¿qué?
de la comunión eucarística. Después de la adoración de la cruz tenemos cuando recibimos, ahí los ministros van hasta en la capilla que les había dicho, el salón preparado, traen la comunión, como para nos decir, después de que te solidarizas, después de que has cambiado, después de que te has transformado, puedes participar de la cena, puedes participar del banquete. Puedes, ¿por qué? Porque ya estás preparado. Puedes, ¿por qué? Porque has entendido. Puedes porque has vivido. Puedes porque estás listo. Entonces, si se fijan, como que cada cosita también, una cosa te lleva a la otra. Y el viernes es tan fácil de entender porque son muy marcados los momentos, como que digamos así como en nuestra misa dominical, pues liturgia de la palabra, papá, todo es muy marcado, pero aquí como es la segunda parte del triduo, a veces decimos, ¿y por qué que el Padre no consagra? ¿Y por qué que el Padre no hizo esto? ¿Y por qué que no se rezó esto? ¿Y por qué que no tenemos esto? Porque el viernes los tiempos son tan marcados para decirte, esto te lleva a esto, esto te lleva a esto, esto te lleva a esto. Y en cada uno de decir, esto te lleva a esto, descubrir la profundidad de lo que tienes que entender para poder vivir realmente el Viernes Santo. Entonces significa la comunión eucarística, que es la comida, es el cuerpo de quien se está entregando, y quien se está entregando en el viernes, pues es Jesús. Y es cuando te dice, este es mi cuerpo, este es mi sangre, es cuando tú te vas a alimentar de esa sangre derramada en ese día. Y sangre para nosotros cristianos significa ¿qué? Significa vida. Entonces como que te está diciendo que si esa sangre está siendo derramado, es porque nosotros tenemos la oportunidad de ver en todo eso no solamente el dolor, no solamente las espinas, no solamente el sufrimiento, sino ver en todo eso lo que la vida, en el caso del propio Jesús, te está inspirando. Y eso solamente lo puede ver, pues, quien ha hecho una oración profunda, quien está conectado en ese silencio interior, y obviamente quien se solidariza a través del ayuno. ¿Por qué? Porque consigue ver. En ese día ni siquiera los crucifijos están visibles, están cubiertos en la mayoría de las iglesias, pero consigue ver a través de la contemplación de Jesús en estos gestos el amor, la paciencia, la mansedumbre, el celo por las cosas de la iglesia. Consigue ver todo lo positivo que produce alguien que por amor se entrega a nosotros. Porque si no, nos vamos a ir al drama de los clavos, de las espinas y de la sangre, porque no entendemos lo que significa sangre, lo que significa espinas, lo que significa clavos. Entonces, si lo ves en la perspectiva de vida, si lo ves en la perspectiva de contemplar, es cuando decir, ese día yo contemplo a Jesús, me inspiro, y a partir de esa inspiración consigo hacer con que mi vida sea diferente. ¿Pero por qué? Porque me he conectado, porque lo he experimentado, porque lo he vivido. Si no, no sirve. Entonces, si se fijan, es tan bello ahí. El coro ayuda, como les digo, si fuera por mí yo dejaba todo en silencio porque cada cosa habla. Pero ahí el coro canta esos cantos también que son preciosos y que nos ayudan a meditar de ese Jesús que se entrega, que se dona, que hace esto, que hace aquello, para decir, y mi respuesta de amor ahora, ¿dónde está? Ya sabemos lo que Jesús hace. Ya sabemos lo que es entregarse por amor. Ya sabemos que Él está ahí. Pero ¿y mi parte? Muchas veces no nos preguntamos, ¿y mi parte? ¿Cuál es tu respuesta de amor? ¿Qué es lo que te inspiró la pasión? ¿Qué es lo que te inspiró mirar al Señor? Y aquí, como les decía en la oración inicial, María en este día nos da así digámosle así, una lección de lo que es realmente amar a Dios, de lo que realmente es estar en pie. María está viendo a su hijo morir. Si hay una madre que ha experimentado el dolor de ver a su hijo morir, sabe que es un dolor que no tiene cura, es un dolor que se transforma.
Es un dolor que de alguna u otra forma nos hace ver las cosas diferente, pero que es un proceso muy grande. Y María está ahí. María está viendo. Y María no entiende. María no pregunta. María no está frustrada, no está enojada, no está reclamando. María está al pie de la cruz. Y en estar al pie de la cruz nos dice, estoy contemplando. No entiendo, pero yo sé que hay un propósito. Tal vez yo no sé, pero Dios sabe. Y esa es la experiencia de nosotros para el viernes. Estar al pie de la cruz para contemplar y de esa contemplación producir frutos. Entonces, si se fijan, también en la figura de María que está al pie de la cruz, está en el sentido de me preguntar, ¿y yo cómo enfrento lo que la vida me va dando? ¿Yo cómo vivo lo que día con día me toca experimentar? ¿Será que con la fuerza de la fe? ¿Será que con la fuerza de la espiritualidad? ¿O me lleno de reproches? ¿O me lleno de por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Donde piensas que Dios está nada más cuando está bien, cuando todo está tranquilo, y cuando todo se te pone oscuro, cuando todo se te pone difícil, la primera cosa que preguntas es ¿dónde está Dios? Cuando más presente está, pero cuando es más cerrados estamos es cuando menos lo sentimos y cuando menos lo vivimos. Entonces, si se fijan, el corazón abierto de María a aquello que está aconteciendo nos ayuda a entender nosotros como cristianos tendríamos que ser como esa mujer. Que si piensas por la lógica, no es fácil, pero estar al pie de la cruz es lo que tenemos que hacer el viernes, porque de ahí viene el compromiso. Entonces, eso es la belleza de vivir la Semana Santa. La liturgia del Viernes Santo queda inclusive como inconclusa. No sé si se han fijado como que dice, ay, caray, ya nos vamos. Como que dices tú, eh, como que me faltó algo, no hay bendición, obviamente, porque la misa se concluye hasta el sábado, pero digamos así como que nos vamos tan callados, nos vamos tan en silencio, como que esa austeridad de las iglesias nos causa ciertas impresiones, nos causa tal vez cierta soledad, nos da ese sentido de meditativo, por llamarlo de alguna otra forma. ¿Por qué? Porque es el momento de el comienzo del descanso del Señor en el sepulcro. Eso es muy bello. El descanso del Señor en el sepulcro nos ayuda a entender lo que nosotros ya sabemos que va a venir después. Litúrgicamente se usa el séptimo día. Y el séptimo día es cuando el Señor, si se fijan en el Génesis, cuando el Señor descansa al final de él haber hecho su obra creadora. Y en el viernes tenemos ese comienzo de descanso del Señor en el sepulcro. Es cuando Jesús dice, ya todo está concluido. Entonces, si se fijan, si no me puedo regresar teológicamente a todo lo que está en el Antiguo Testamento para explicarles el Nuevo, pero esto sí es importante. En el sentido de decir, realmente si Dios en el séptimo día descansó, ¿por qué que también el viernes es el inicio del descanso del Señor en el sepulcro? Es porque Jesús ya había concluido todo. Es porque Jesús ya dice, lo que yo venía a hacer, yo ya lo hice. Ahora la parte es de ustedes. ¿Y por qué que la Pascua acontece en el primer día? Porque es el comienzo de todo, porque es un domingo, el día del Señor. Si se fijan, todo tiene una lógica, todo tiene una belleza y una razón de ser. Entonces, si el jueves ya nos decía el servicio, el viernes te dice ya el amor y la entrega. Entonces es bello, ¿entendieron? Por eso les digo, vívalo,
Vívanlo desde la parte de la mañana que ustedes van a tener el Via Crucis, me imagino, en muchas de sus iglesias. Vívanlo a través de ese silencio. No se les escape el día. No vayan ay, es Viernes Santo y es día de descanso. No es día de descanso. No es día de ir a hacer compras. No es día de ponerme a ver series en Netflix. No es día de perderme en tantas cosas que me desconectan de estar con el Señor. Es día de estar con el Señor. Yo sé que el viernes es el día más difícil para los que vivimos aquí en Estados Unidos. Lo sé por el trabajo, por esto, por aquello, pero mismo en tu trabajo, si no fueses a la celebración, está en ese silencio, está en esa concentración, está en esa contemplación de decir, mi corazón está en el Señor, mi corazón está en Cristo. Es fundamental, porque si no se nos va a escapar el viernes y si te escapa la pasión, se te escapa todo, porque es toda la síntesis de nuestra fe. Es todo en lo que creemos, es todo en lo que nos fortalecemos, es todo en lo que, digamos así, en que nos agarramos. Por eso es pasión. ¿Y la pasión es de quién? Pasión de Cristo. O sea, es el amor que un hombre te da. Y si se te va el amor ese día, se te fue todo. Porque si el jueves te decía, es el servicio que fundamenta mi iglesia, ¿quién puede servir? La respuesta te lo da el viernes, solamente quien ama. Solamente quien ama. ¿Por qué que en la lectura que vamos a leer el domingo de resurrección va Simón Pedro con el discípulo amado que ni siquiera nos dice el nombre y salen corriendo y llega primero el discípulo amado y no entra, se queda ahí hasta que llega Simón Pedro, entra y ve todo lo que ha pasado, pero mismo Pedro viendo todo lo que ha pasado, él todavía no entiende y todavía no acredita hasta que entra el discípulo amado. El discípulo amado ya te dice, es el amor, es la iglesia, Pedro es la iglesia. Y cuando entra el amor, cuando entra Juan, te dice, él acredita. Porque lo que valida la iglesia se llama amor. Entonces, si te fijas, todo tiene una razón de ser. Y hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que sentirlo. A mí me da mucha rabia, mucho enojo con las personas porque yo veo el viernes que ya se hizo un día de descanso, ya se hizo un día hasta de comer carne y de llamar a la familia. Me da tanto dolor, no porque sea sacerdote, sino porque, digo yo, ¿y la fe? Y van a la iglesia, no son personas que no van a la iglesia, van a la iglesia, se van a la playa y se ponen a beber el viernes y yo digo, Dios mío, no tengo nada contra que vayas a la playa, que puedas ver, no tengo nada. Pero ese día, habiendo 364 días más, ese día, entonces vívanlo, experimentenlo. Si se fijan, les estoy diciendo solo poquitas cosas, no me puedo detener, pero es tan profundo. Y ahí vamos a entrar al sábado. Pero antes de entrar al sábado, ¿tienen alguna duda del viernes? ¿Algún comentario del viernes? ¿Alguna cosita que quieran? Padre, no es comentario, pero se me fue. Usted decía que el Viernes Santo es la celebración de la pasión del Señor. ¿Y qué dijo del Jueves Santo? ¿Es la celebración de qué? De la cena del Señor. Padre, yo tengo otra pregunta. Cuando yo estaba, hace muchos años, chica, en el pueblo donde vivía mi abuela, era una tradición ir a visitar los 7 templos. ¿Qué día es cuando se hace eso? Generalmente lo hacen el viernes. Y si se fijan, por ejemplo, aquí también en Santa Fe, el viernes también es el día de visitar Chimayó, de visitar Cerro Misión, Cerro Tomé, disculpa. Es cuando la gente hace esas peregrinaciones, es en este día. Ahora, hay que tener conciencia también, eso yo lo mencionaba en el retiro que tuvimos de Cuaresma aquí en San José, porque hay mucha gente que dice, es que nosotros vamos a Chimayó, nosotros vamos a Cerro Tomé y no vamos a la celebración de las 3 de la tarde. Le digo, nunca le puedes dar prioridad a una procesión, a una peregrinación
y dejar de lado lo esencial, que es la celebración de las 3 de la tarde. O sea, digamos así, ¿es importante? Sí. ¿Por qué? Porque es un caminar y en el caminar vas como que digamos así, haciendo la purificación de tus pecados, haciendo la purificación de tu vida en dirección de llegar al Señor. El valor es importante, pero nunca tendrá el valor de la celebración de las 3 de la tarde. Por si alguno de ustedes hace esas peregrinaciones y esas cosas, recuerden, son importantes, sí, pero lo que tenemos que vivir y experimentar es la celebración de las 3 de la tarde. Jamás, jamás, jamás una peregrinación va a sustituir a la celebración. Jamás, ¿ok? En Gracias. nuestra iglesia la celebración es como a las 7. Ok, me imagino que porque la gente trabaja. Sí. Sí, en mi iglesia es en la iglesia donde yo estoy, es a las 3 de la tarde, es a las 3 de la tarde. Bueno, Y el Vía Crucis es en la madrugada, entonces, para esa gente que trabaja. Oh, ok. Padre, yo recuerdo que cuando niño, el Viernes Santo se conocía también mucho con el sermón de las 7 palabras que se daba a las 3 de la tarde. ¿Qué relación trae o qué significa Es realmente? solamente para ayudarte en la meditación. Es cuando medita las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Es para que de alguna otra forma te enfoques en lo esencial de lo que Jesús dice en la cruz y en esas 7 palabras encontrar todo, digamos así, todo un proyecto que Él trae. De hecho, hay mucha gente que usa ese día para hacer retiros solamente sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Todo nos ayuda para la espiritualidad. Esa es la intención. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿Le están entendiendo? Sí, padre, muchas gracias, muchas gracias. Hay muchos detallitos pequeños que se nos olvidan o que no lo sabíamos y nos ayuda muchísimo esto. Gracias, padre. Entonces ¿Por vámonos al... qué, Disculpa. porque ya no hacen lo de las 7 palabras? Muchos. Sí lo hacen en algunas iglesias. Sí, pero muchos ya no. Sí, muchas ya no. Es como les digo, muchas, por ejemplo, muchas iglesias lo usan como el retiro, sea un retiro de preparación a la Semana Santa o mismo sea como para fortalecer el Viernes Santo a través de eso. Yo pienso que tal vez sea por la cuestión también del tiempo de que las personas trabajan o todas esas cosas, pero mucha gente lo pone justamente al inicio de la Semana Santa, como para decir, vamos a meditar las 7 palabras, y después cada persona el viernes lo medita en su casa. Es la misma cosa como, por ejemplo, el Vía Crucis. El Vía Crucis acontece de forma viviente en muchas iglesias ese día, pero hay mucha gente que también lo hace pues meditando estación por estación, no de forma viviente, por llamarlo así. Y es justamente para el sentido de decir, tenemos que meditar estación por estación lo que está aconteciendo, lo que vamos viviendo. Entonces es como que ver y seguir los pasos de Jesús a través del Vía Crucis. Entonces con las 7 palabras es la misma cosa, es meditar y seguir Jesús en sus últimos momentos o en sus últimas palabras. ¿Qué más? Pablo, por aquí está haciendo una pregunta. Mucha gente va nada más al pésame, a la A la Virgen. Virgen. Ujú. El Que viernes. les digo, es lo superficial. O sea, es lo que superficial no quiere decir que no sea importante o que no vayan a colocar palabras que no dije, pero digamos así, lo accesorio es lo que llama la atención. Ujú. Y lo accesorio es lo que traemos mucha gente como tradición o cultura, pero que no nos ayuda a ayudar a entender el grande misterio que está aconteciendo. Es como les decía, el miércoles de ceniza se va por la ceniza, el jueves se va por el lavapiés, el viernes tal vez se pueden ir por, no sé, por otra cosa, o por el pésame a la Virgen que se da el viernes justamente, o por el encuentro de Jesús con María, que también se usa. Entonces, digamos así, nos vamos por lo tradicional, por aquello que tal vez cargamos de nuestras culturas, de nuestras raíces, de nuestros orígenes, pero se nos olvida lo fundamental,
que es vivir en sí la celebración. Pero si lo pensamos, hay una lógica. ¿Por qué que muchas veces nos vamos por lo superficial? Recordemos que en muchos de nuestros pueblos, de nuestros países de origen, no hay sacerdote. El sacerdote va una vez al año, o el sacerdote va una vez al mes. El sacerdote no puede estar en todos los pueblos celebrando la Semana Santa. Me refiero a ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Ellos tienen la forma de rezar a partir de sus tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que la gente hace? Pues vamos a darle el pésame a la Virgen, pues vamos a salir con Jesús muerto. Hay una devoción a Jesús muerto también. O sea, si se fijan, son actitudes y gestos que las personas tenían para poder rezar en vista de que no había un sacerdote que los ayudara a vivir el triduo como tiene que ser. Eso es, por eso les digo que la cultura siempre tiene su valor. Y cuando les digo, es que es lo superficial, es no porque sea negativo, sino porque es la forma que muchas personas aprendieron a rezar y aprendieron a vivir la Semana Santa en vista de que no había sacerdotes que les ayudaran. ¿Entendieron? Entonces es por eso. Ahora, en el caso nuestro, ya no tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque en Albuquerque lo que más hay es opciones de iglesias. O sea, si no te gusta una, te vas a la otra, donde te sientas en paz. Pero digamos así, aquí sí tenemos la oportunidad de vivir todo esto. Si se fijan en las iglesias anglos, por llamarlo así, o las iglesias americanas, no existe nada de esto cultural, porque ellos no tienen los problemas, digamos así, que nosotros teníamos de falta de sacerdotes, de esto, de aquello. Y si tienen, son muy diferentes a las nuestras. No es que sean así. Generalmente, por ejemplo, el norte, tal vez de Nuevo México, Ratón o Las Vegas y otra cosa, tienen ciertas tradiciones, pero no son ni siquiera tanto de Semana Santa, es en otra dimensión. Solamente para entender. Entonces, lo que nos enfoca es lo esencial y lo primordial. Y todo aquello, si cada uno hace la reflexión y analiza todo aquello que yo llamo de superficial, es justamente porque escarbando, leyéndonos a las raíces, porque es verdad. O si estaba el sacerdote, también lo hacía como una forma de, digamos así, vamos a entender el valor que está por detrás, pero sin dejar de lado lo que era lo principal. Si hay un sacerdote, obviamente iba a tener el triduo completo y aparte de eso, a esas celebraciones, llamémosle así, de devoción popular. ¿Listo? Adelante, padre. Mari levantó la mano hace un ratito. Muy Pregunta. Mari. Lo del Vía Crucis. El Vía Crucis, ¿tiene que ser rezado en la iglesia o puede ser rezado también en la casa? Puede ser rezado en la casa, puede ser rezado en la iglesia, puede ser rezado afuera de la iglesia. Lo importante es que lo rece. Gracias. Yo nada más un comentario ya antes de ir al Sábado Santo y digo, yo creo que muchos católicos de verdad no entendemos todo lo que está detrás, el valor de todo esto, sobre todo del triduo pascual. Y vamos muchas veces simplemente por tradición. Sí, que es importante por nuestra cultura. Estos días santos son muy importantes ir a la iglesia, pero no entendemos todo ese valor. O sea, por ejemplo, creo que por eso es tan importante este tipo de enseñanzas, que estoy segura que muchos de nosotros que lo estamos ahorita aquí viviendo y escuchando, lo vamos a ver de una manera muy diferente o vivir de una manera muy diferente este triduo pascual. Como la adoración de la cruz realmente no, pues es que, y sé que dentro de la celebración los sacerdotes no nos pueden dar toda esta explicación que usted nos está dando. Si la gente ya reclama que la celebración dura mucho, ahí están con el reloj. Ay, Dios mío. Otro punto importante es que para muchos pueblos también en nuestras culturas, ¿no? Estos momentos se utilizaban como momentos para catequizar a la gente también. Entonces, todo eso era importante. Si ahora se supone que somos más letrados, más preparados, pero aún así nos falta tanto para conocer. Muy bien. Pues vámonos a la vigilia pascual.
Y la vigilia pascual, obviamente ya la palabra lo dice, vigilia. Entonces es estar en oración la noche. ¿Para qué? Para lo que va a acontecer, que es la resurrección del Señor, ¿entendieron? Entonces, por eso se llama vigilia pascual. Y generalmente en todas nuestras iglesias aquí en Santa Fe, creo que el horario más temprano que podemos hacerlo es a las 8 de la noche, si no me engaño, ¿ok? Pero a partir de las 8 ya cada sacerdote a las 8, 9, 10, porque, ¿por qué? Porque se supone que tendríamos que entrar al domingo en esa vigilia. Entonces, por eso que la celebración de la vigilia se hace tarde, para si vamos a entrar a la aurora o al domingo, o sea, pasar de la medianoche para estar experimentando eso. ¿Por qué? Porque va a acontecer la resurrección. Y la vigilia pascual es llena de momentos, es llena de simbolismos, es una celebración muy extensa, obviamente, y ya por ser tan extensa como que la gente la deja, dice, ay no, ¿cómo voy a estar 3 horas en la iglesia? No, no voy el domingo. Y se pierde de la importancia de renovar su fe desde que nacemos, o sea, desde el comienzo de todo como iglesia, desde el Génesis hasta el fin. O sea, digamos así, es como si hiciéramos un resumen desde el inicio hasta el fin de todo lo que somos y con qué nos fortalecemos, ¿ok? Y el sábado santo, nosotros sabemos es un día litúrgico. ¿Qué significa eso? No puede haber, no se celebra la Eucaristía. La única cosa que se celebra y ya se llama vigilia. Entonces, si se fijan en tanto inclusive el Viernes Santo difícilmente hay algún sacramento también o inclusive a veces confesiones, pero lo ideal es que no haya nada. Entonces el sábado también no se celebra ninguna otra celebración, no puede haber nada. Es un día que le llamamos alitúrgico, donde no puedo celebrar otra Eucaristía a no ser la vigilia. Y la vigilia es el complemento de los otros 2 días, es una celebración, como les decía. Comenzamos el jueves y apenas la vamos a terminar en la vigilia pascual, ¿ok? Y el día de ayuno total, que se supone que hicimos el viernes, pues este va a culminar en la gran vigilia que se debe extender o prolongar hasta el amanecer, que es con la celebración del domingo de Pascua, con la celebración del domingo de resurrección. Sabemos que por el tiempo ya difícilmente las iglesias están hasta la madrugada o se están hasta la aurora, pero al menos tentamos entrar ahí por ahí de la medianoche o aproximarnos a eso para dar ese sentido de paso, de pasamos de la noche al día, del sábado al domingo. Por eso les decía la cuestión de los horarios, ¿ok? Y obviamente en la vigilia nosotros tenemos, San Agustín le llamaba que era la madre de todas las vigilias. ¿Y por qué? Porque pues se trata de esperar en vela durante la noche para acoger quien pues la luz de Cristo en la liturgia de la luz. Por eso que se comienza con la liturgia de la luz, con el fuego al resucitado, ¿ok? Entonces, digamos así, si ustedes van a la vigilia no comienza dentro de la iglesia, la vigilia comienza con el fuego nuevo que es afuera de la iglesia. Entonces, la asamblea es convocada afuera de la iglesia o en un lugar apropiado, pero no puede ser dentro de la iglesia, donde hay un fuego, que es obviamente donde vamos a tener la celebración de la luz. El Padre bendice ese fuego, de ese fuego nuevo es que se va a encender el cirio pascual, que es justamente el que nos va a acompañar a lo largo de todo el año para decir, este fuego nuevo, esta luz nueva es la que camina con nosotros. Es como si dijéramos, Jesús me ha hecho nuevo, me ha transformado y Él camina conmigo. Y a partir de ahí, entonces se enciende no solamente el cirio, sino del carbón donde fue hecho el fuego, también se coloca para el carbón que va a después colocarse el incienso y decir es el sentido de ese incienso que me lleva y que me conecta con lo divino a través de yo ser lo humano, ¿ok? Entonces comienza en eso y si se fijan a partir de eso la iglesia está oscura,
Si lo hacemos como debe ser litúrgicamente correcto, se hace así. Ahora, si ya alguno de ustedes me dice, es que mi parroquia es diferente, pues ahí ya depende de cada sacerdote, pero yo les tengo que decir lo que litúrgicamente está correcto y lo que nos dicen las normas, ¿ok? Ahora, ya si cada uno lo hace diferente, pues ahí ya ustedes ven. Pero yo les digo hasta porque yo les estoy enseñando en el sentido de cómo tiene que ser la liturgia, ¿ok? Entonces, después de eso, pues ahí viene que el Padre bendice el cirio y el alfa y el omega, el principio, el fin, Se enciende el cirio, les decía, la iglesia está totalmente oscura y es cuando las personas deberían de comenzar a entrar, no podrían estar dentro de la iglesia. De hecho, aquí San José la iglesia está cerrada, o sea, nadie entra hasta después que se hace todo esto. Y luego ya vamos entrando. Y en la medida que vamos entrando, generalmente el diácono va a cargar el cirio pascual y luego va a estar en 3 puntos, en la entrada de la iglesia, en el medio de la iglesia y después va a estar al frente en el altar, por decimos los 3 puntos. Y en la medida que va entrando, él va levantando el cirio y va diciendo, es la luz de Cristo. Y ahí es cuando se deberían de estar encendiendo las velas que el pueblo tiene. Entonces, ¿por qué? Porque es Cristo que va iluminando nuestras vidas, es Cristo que va caminando en medio de nosotros, es Cristo que nos está abriendo el camino, pero es Cristo que nos está diciendo que Él es la verdadera luz. Y en la medida que nosotros nos vamos, digamos así, conectando con la luz, pues nosotros también vamos iluminando, pero vamos iluminando, ¿por qué? Porque nuestra inspiración es ese Jesús. Y ahí va la segunda parte, dice lo mismo, comienzan a encenderse las velas, después va al frente, dice lo mismo y se terminan de encender las velas, la iglesia continúa oscura. Después de eso sube obviamente a donde va a estar el cirio pascual, el Padre lo va a incenciar y después, ¿qué es lo que va a acontecer? Aquello que es lo más maravilloso y lo más esperado, que es el pregón pascual, que es cuando dice, ha resucitado, que es cuando dice, ha vencido la muerte, está con nosotros. Y ahí el coro comienza de la forma más animada, de la forma más maravillosa, a cantar el pregón pascual junto con su pastor, donde todos nos alegramos. Y en ese pregón pascual está toda una historia de todo lo que ha pasado, de todo lo que ha vivido, para decir, estamos iluminados, estamos presentes. Y cuando se termina el pregón pascual, que se va a la liturgia de la palabra, por llamarla así, ahí que termina el pregón pascual, ya estamos resucitados, ya estamos iluminados. ¡Puf! Ahí se encienden las luces y ahí todo se ilumina, todo se clarea. ¿Por qué? Porque Jesús ha hecho nuevas todas las cosas, porque Jesús ha hecho todo por nosotros para nos salvar y para llegar a ese día. Y luego ahí comienza la liturgia de la palabra. Yo siempre les digo, no corten la liturgia de la palabra. Yo sé que es muy extenso, yo sé que es una celebración muy larga, pero son las 7 lecturas, son todos los salmos, es la carta, es el evangelio, es la historia. Y yo pienso que si cortamos la historia, pues nos falta momentos de la historia. O sea, digamos así, el hecho de ser una lectura, un salmo que responde a la lectura, o sea, digamos así, es tan bello decir, mira, todo surgió de acá, desde el Génesis, después vamos al Éxodo, todos los momentos más significativos están en la lectura, eso es a lo que me refiero. Los momentos más bellos están en los salmos como respuesta a esos acontecimientos. Entonces, digamos así, la historia de nuestra salvación, la historia de nuestra fe está en la liturgia de la palabra. Yo sé que se pueden cortar lecturas por practicidad, por todo lo que viene. Particularmente a mí no me gusta. Yo hago todas las lecturas mismo que la gente tal vez puede decir, ay, ¿para qué hacen tantas lecturas? Yo prefiero, porque si no es como si le quitara una parte de esa historia, ¿ok? Y obviamente a través de las lecturas pues vamos meditando, reflexionando lo que es no solamente la historia de Jesús, lo que es nuestra historia. Y eso es lo bello, es la salvación. La procesión con el cirio encendido se me hace tan bello cuando comienza aquel pregón pascual, que ahí van todos los instrumentos, después de tantos días en silencio, después de tantos días sin gloria, después de todo eso, y ahí va él como si fuera una síntesis
de todos los grandes temas de la historia de salvación en ese cirio después, en la liturgia de la palabra, y allí vamos desde Abraham, cuando salieron de Egipto con la Nueva Jerusalén, con la fuente de la sabiduría, con el corazón puro, o sea, con tantas cosas que esa liturgia de la palabra nos trae para llegar al grande momento de decir, Jesús me ha salvado, Jesús me ha liberado, y en eso me colocar ahí, decir, hijo, es mi historia. ¿Por qué? Porque es la historia de mi salvación, de aquello que aconteció y que estaba prefigurado desde el inicio y que hoy yo estoy viviendo como tanta gente lo ha vivido y como tanta gente lo vivirá. Entonces, eso es precioso de salir en, por ejemplo, de Abraham, de la fe y renovar mi fe, y cuando el pueblo sale de Egipto para ser liberado, yo estoy liberado de mis pecados, o sea, cada cosa, por eso les digo, hay que agarrarla, cada una de las lecturas, y pues, ¿cuál es la propuesta? No se sacan solamente allá, y se me ocurrió porque se me hizo bonito, no, hay una cosa que hay que buscarle y que hay que escarbarle, y luego después de todo eso, el canto del gloria que inunda de fiesta, el gloria es fiesta, que inunda de alegría y se tocan las campanas, y cada iglesia ahí depende de lo que haga, ¿no? Pero decir, Dios mío, estamos vivos, estamos resucitados, estamos conectados, y cuando realmente la gente ha vivido todo eso, se siente, hasta se le pone la piel chinita a uno de escuchar ese gloria, de escuchar todo aquello y decir, qué bello. Y es bello porque, no porque el coro cante bello, es bello porque Jesús ha resucitado. Y eso es fantástico. Y obviamente después de todo eso, pues, ¿qué viene? Viene la cuestión de los catecúmenos, donde el personal de rica, después de una preparación para los sacramentos, sea para la primera comunión, sea para la confirmación, obviamente sea para el bautismo, se hace toda la celebración bautismal. Si entrábamos con el fuego, que es la luz, ahora entramos con el agua. Entonces, digamos así, el símbolo del agua, el símbolo de la pureza, el símbolo de la transformación, en todo eso, cuando estamos en la liturgia del bautismo, tenemos lo que les decía yo, que era la daíña de los santos, donde conectamos a toda la iglesia en sintonía para rezar juntos, para decir, estamos conectados, somos una iglesia viva, somos una iglesia que conecta lo divino con lo terrenal, donde pedimos la intercesión de quien ya se nos adelantó en el camino, donde tal vez por medio de ellos podemos llegar a conocer un poco más del Señor. Entonces, todas esas cosas, ahí viene toda la liturgia bautismal, y de la luz de la palabra, pues pasamos ahora a eso que es el agua, y ahí se van a bautizar los catecúmenos, como ya les dije, ahí van a recibir algunos en la confirmación, otros la Eucaristía, toda aquella cosa. Y después de toda esa cosa donde renunciamos, ahí venimos a renunciar a nuestros pecados, a nuestras faltas. Recordemos que bautismo es eso, o sea, renunciar a nuestros pecados en vista de hombres nuevos, de mujeres nuevas, de estar resucitados. Y ahí nos unimos a la dignidad de esos bautizados que han renunciado a su pecado, que han renunciado a su falta. ¿Con qué? ¿Qué acontece en el rito del bautismo? La renovación de la fe. Y es cuando todo mundo, toda la asamblea, junto con esos catecúmenos, deciden renovar su fe y confesamos que nosotros somos esos hijos de Dios. Reconocemos en esa renovación de fe que nos reconocemos hermanos de Jesús, hermanos de todos nosotros, y que por la fuerza de ese Espíritu Santo, pues nos conectamos como hermanos para llegar al Señor, ¿ok? Y la vigilia pascual desde su centro, llamémoslo así, desde su centro celebrativo, abre sus brazos para todos y cada uno de nosotros. Es donde, digamos así, reconoce a un mundo que es pecador, o sea, nos reconoce a todos y cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo nos da la certeza de que Jesús arranca nuestros pecados y que nos avienta, por decirle de alguna otra forma, hacia ese tiempo nuevo, hacia ese tiempo pascual. Recordemos que el tiempo pascual se extiende todavía 50 días hasta el Pentecostés, pero para decir,
eso que estamos viviendo se extiende a la Pascua, se extiende a la vida para que en el ejercicio de tu propia vida cristiana puedas vivir la fiesta y el gozo que se realiza cada vez que tú vences la muerte, cada vez que tú vences tu pecado, porque solamente en ese momento vas a poder celebrar aquello que es la gracia del final de los tiempos, la gracia de la salvación, la gracia de poder estar con el Señor. Entonces, si se fijan, la vigilia pascual, que está llena de momentos por la celebración del fuego, por la celebración de la luz, del bautismo, nos ayuda a entender justamente ese sentido de estar vivos, estar resucitados, estar transformados por la experiencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones, que va a concluirse con el domingo, donde nos tenemos que preguntar todos y cada uno de nosotros, al final de cuentas, ¿yo he resucitado con el Señor? Al final de cuentas, ¿Jesús ha resucitado en mi vida o no? Porque si la cuaresma es todo el trabajo de preparación, pues llega el momento de llegar ese día, que es el domingo de resurrección, y preguntar qué tan resucitado estoy, qué tan vivo estoy, qué tanto he vencido mis pecados, qué tanto he vencido mis faltas, qué tanto he vencido mis vicios, qué tanto he transformado esto, qué tanto he superado esto, qué tanto he hecho esto. O sea, es ese cambio que tiene que haber y que la vigilia te lleva. Justamente por eso es vigilia, para decir, ¿celebramos o no celebramos la resurrección? Porque si no resucitaste, solo fuiste a un teatro, solo fuiste a perder tu tiempo para decir, viví la Semana Santa cuando en verdad no viviste nada. Esa es la verdad. Si la has vivido, vas a resucitar. Si la has vivido, has cambiado. Si la has vivido, vas a aprovechar los tiempos que vienen después para decir, realmente soy nuevo. ¿Y quién te ha hecho nuevo? Pues ese Jesús. Entonces, eso es lo que es la vigilia y lo que va a desembocar, ¿ok? De la vigilia no me quiero detener a cada uno de los puntos porque obviamente no tenemos tiempo, pero creo que con lo que les he dicho ya tenemos una conciencia y una noción de lo que es vivir el sábado, lo que es vivir el viernes, de lo que es vivir el jueves, para llegar al domingo de resurrección y hacer la grande pregunta. ¿He resucitado? Yo espero que la respuesta sea sí. Yo espero que la respuesta sea tal vez no tan perfecto como debería, tal vez no tan pleno como debería, pero he resucitado, porque al menos he superado, ni que sea, si has superado una pequeña imperfección, si has quitado un pecado que tenías por ahí, al menos ya has hecho algo. Entonces estás en camino y ahí puedes decir, pues, ni que sea un poco, pero la he vivido, la he experimentado y he comenzado a resucitar. No queramos también salir corriendo y decir, sí, ya soy un santo, ya superé todo, porque eso también sería soberbia y sería también una grande mentira. Pero digamos así, aprender a vivir y a resucitar es lo que tenemos que hacer, porque el trabajo es nuestro. Jesús ya lo hizo por nosotros. O sea, digamos así, Él ya lo hizo. Ahora es el momento de mostrarle nosotros a Él que nosotros estamos haciendo el nuestro. Y eso es Semana Santa. Decirle al Señor, por lo que tú has hecho por mí, yo quiero devolverte al menos con un poquito del amor que tú tuviste por mí, aquello que yo puedo ofrecerte. Y aquello que yo puedo ofrecerte es escogerte siempre a ti. Y si lo escoges a Él, ten la certeza absoluta que vas a vivir Semana Santa. Y no solamente durante la Semana Santa. Vas a vivir siempre, porque siempre tendrás al Señor. ¿Ok? Entonces yo quería concluir con esto y espero que les haya ayudado, que les haya servido. Vivan la Semana Santa, vívanla, es la cosa más bella. Es la cosa más maravillosa. Vívanla plenamente día a día. Y yo les aseguro, si la viven día a día, no pueden salir iguales. No pueden. Algo va a mostrar el Señor. Algo les va a tocar. Algo les va a decir. Entonces, vívanla y vívanla plenamente. ¿Ok? Y pues si tienen alguna pregunta, alguna cosa antes de retirarme, yo tengo un funeral ahorita a las 11. Entonces, nada más estoy aquí para Gracias, ayudarlos. Espero que Padre. les haya ayudado.
Claro que sí, qué importante ha sido esta charla precisamente antes de iniciar esta semana. Y le agradecemos de corazón, Padre, porque la verdad, pues la verdad, si no tuviéramos esta enseñanza que nos está invitando a participar. A veces no tomamos en cuenta la importancia que tiene todo esto. Entonces, muchas gracias, Padre. Y antes de que se vaya, hay una preguntita por aquí, a lo mejor sí es fácil, creo yo, es muy fácil de contestar. Sonia pregunta, Padre, ¿puede el caminar en el Viernes Santo escuchar música para reflexionar o es mejor la oración? Puedes, pero digamos así, es lo que te digo, el usar, mismo que sea música de meditación, de reflexión y todo eso, nos impide de estar en el silencio, de estar a solas con Dios. Entonces, digamos así, yo pienso que es más efectivo cuando estoy en silencio total, pero total, no es que voy platicando con quien va conmigo, con esto, sino voy conectado con el Señor para escuchar lo que Dios te va a mostrar. Porque la caminada es eso. En la caminada Dios me va a enseñar o me va a mostrar lo que yo estoy haciendo mal y necesito cambiar. Y muchas veces por estar con la música, por estar hablando con mi hermano, con mi amigo, con quien va conmigo, pues no escucho nada. Entonces, ese es el problema. De las peregrinaciones se hacen justamente en el sentido, es la oportunidad que yo tengo del Señor me mostrar qué es lo que estoy haciendo mal y debo cambiar. Y eso solamente se puede cuando estás en un silencio total. Amén. Muchas gracias, Padre. ¿Alguna otra pregunta breve antes de que se tenga que ir el Padre? Yo no tengo pregunta, pero solamente gracias por decirnos sobre esas 7 lecturas que dice de la Vigilia Pascual, que es la historia de Ay, es de la maravilloso. salvación. Entonces ahora me hizo pensar, las tengo que leer incluso antes de ese día para, yo creo que son lecturas que todos nosotros como cristianos católicos debemos de hasta tenernos las memorizadas, ¿verdad? Y también lo otro, yo muchas veces, yo casi siempre voy a la misa, bueno, a la vigilia pascual, pero muchas veces no voy el domingo. Entonces Tiene que me ir, estoy es perdiendo. misa diferente. Pensaba que, ok, pues esto cuenta por el domingo y como el domingo va mucha gente, por eso, Pero es siempre me interesante las... porque inclusive muchos sacerdotes dicen, o sea, si vives la vigilia pascual, no necesitas ir el domingo. Pero la verdad es que yo pienso que si ya vivimos todo el triduo y perdernos la oportunidad de celebrar la resurrección, que se celebra obviamente la vigilia, pero de una manera más plena, pues nos perderíamos del gran banquete. Y principalmente ustedes que son mujeres, porque el acontecimiento de la resurrección acontece primero con una mujer. Entonces, digamos así, decir, siempre tenemos que estar al pie del cañón. Gracias. Okay. Muchas veces nos dicen que nosotros como hispanos somos un pueblo, o de otras partes, somos un pueblo más de cuaresma que de resurrección. Y es Claro, cierto, a veces al llegar a la resurrección ya se se nos nos olvida. olvidó. Sí, Como que nos exacto. gusta el drama y el dolor. Sí, exacto, exacto. Y la Y se resurrección nos es olvida. precisamente lo que debemos de vivir. Muchísimas Ya, gracias, Padre. Sabemos que se de tiene que ir. nada. Y Les voy a después dar de nada esto, más como que 5 puntos sí, para que ustedes preparen el corazón para la Semana Santa. Ahí sí, no sé quién los está escribiendo, pero el primer punto es busca el rostro del Señor. Y para eso te doy a meditar el Salmo 27. Entonces, busca el rostro del Señor. El segundo punto es, busca unirte a la cruz de Cristo. Y ahí reflexionen Gálatas 6:14. El tercer punto es, toma la mano de tu madre, obviamente hablando de María. Y ahí reflexionen Juan 19:26-27. El cuarto punto es, no te olvides de tus hermanos. Ahí trabaja el Evangelio de Mateo 27:31-32. Y el quinto punto, espera con esperanza la alegría de la resurrección. Y ahí trabaja en Juan 11:25. Esos 5 puntos les va a ayudar a preparar su corazón para la Semana Santa. Son versículos muy cortos,
Son situaciones también muy simples, pero que nos ayudan a preparar ese corazón. ¿Ok? Trataremos de ponerlos para todos. Nomás ténganos paciencia. Padre, muchísimas gracias. Estaremos en contacto con usted más adelante. Le vamos a hacer los anuncios que ayer nos hizo llegar. Ahorita Gracias. se los hacemos a toda la gente y también por otros lados. Muchísimas gracias, Que Padre. Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Vivan la Semana Santa y como les dije, es una alegría siempre estar con ustedes. Y siempre que pueda estar, lo haré para ayudarles y ustedes enriquecerme también con sus experiencias en sus parroquias, ¿ok? Les dejo un fuerte abrazo y les dejo mi bendición y que Dios los acompañe hoy y siempre, ¿ok? Amén. Muchísimas gracias, Padre. No se Nos me vemos. vayan los demás, ¿ok? Quédense 2 minutos más. Gracias, Padre. De nada, bye bye. Ok, perfecto. Pues creo que eso es todo para nosotros y muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y los lleve con bien a sus hogares y que todos que tengamos una Semana Santa de verdad en meditación y siguiendo lo que esta semana significa para cada uno de nosotros. Que tengan una semana muy bonita y más que bonita, muy, ¿qué puedo decir? Muy especial para cada uno de nosotros. ¿Okay? Que Dios los bendiga a todos y que los lleve. Hasta luego. Que pasen buenas tardes. Dígame otra Gracias. vez. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Buen día, Rocío. Buen día a todos. Hasta luego. Gracias.